Vamos a leerlo, abrirla en el capítulo 21, un hecho muy conocido. Todos recordaremos, creo, cuando abráis esta porción y seguro que os viene a la mente. El Evangelio según San Juan, el capítulo 21, a partir del versículo 15 hasta el versículo 25. Vamos a leerlo antifonalmente para que así todos podamos participar de esta lectura. Son las últimas palabras del Evangelio de Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Entonces Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Este es un texto muy conocido, ¿verdad? Todos habréis recordado esta palabra. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿por qué el Señor, por qué Jesús tiene que salir a buscar a Pedro? ¿Por qué Jesús buscó a Pedro? Que estaba, pues probablemente desalentado, estaba quebrado, estaba roto, que no tenía ninguna esperanza. ¿Por qué Jesús busca a un hombre, a una persona con estas características? Esto es algo que necesitamos encontrar respuesta en el día de hoy. Aunque Pedro estuvo con Jesús desde el principio, estuvo siguiéndolo durante 3 años, y donde vio tantas cosas, vio tantos milagros, vio tantas maravillas, vio tantas cosas, pero llegó un momento, al final, donde este mismo Pedro que vio tantas cosas, negó a Jesús. Pedro se enfrentó a una gran crisis y dijo: no conozco a este hombre. Lo negó, ¿recordáis? 3 veces. Después Pedro salió huyendo, desapareció. Y a pesar de que incluso oyó la noticia, como vemos luego en los relatos, de la resurrección de Jesús, aun habiendo las mujeres dicho que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado, encontramos a un Pedro que se fue a pescar. No es que fuese hobby, sino que era su trabajo. Es decir, volvió a sus quehaceres, dejó todo y volvió nuevamente a volver a pescar, volvió nuevamente a dedicarse a lo que era lo suyo. Y a pesar de que Pedro hizo todas estas cosas, a pesar de que le negó, a pesar de que se volvió atrás, Jesús le buscó. Salió detrás de él. ¿Por qué Jesús buscó a Pedro? ¿Por qué tuvo que ir detrás de Pedro? Incluso Jesús comió pescado con él. Cuando vio que estaba pescando en la barca y no pescaba nada, Jesús le tiene que decir:
pesca, echa las redes por el otro lado. Y Pedro, cuando lo vio y lo reconoció, se quitó la ropa y se lanzó al agua y fue nadando hasta Jesús. Y aún así, Jesús le busca. ¿Por qué Jesús iría a buscar a alguien que parecía tan poca cosa? O tan variable, tan sin esperanza. ¿Por qué Jesús buscaría a una persona de este calibre? Hay algunas razones por las que Dios usa a las personas, ¿verdad? Hay algo. ¿Por qué Jesús busca a Pedro? ¿Por qué Jesús te buscó a ti? Es la misma pregunta, ¿verdad? No somos muy diferentes de Pedro, por lo menos en estas características que hemos mencionado. ¿Por qué Dios buscaría a alguien como tú, a una persona como tú, que no tiene fuerza, que no tiene economía, que no tiene poder, que no tenemos grandes talentos, que no somos ingenieros, no somos científicos, no somos filósofos, no somos nada de eso? ¿Por qué Dios buscaría a una persona como nosotros? ¿Por qué te buscaría a ti? ¿Por qué Dios te escogió para que hoy estuvieras aquí sentado en este lugar? Y yo tengo que preguntarme, entonces, ¿qué tengo que hacer en este futuro por el cual Dios me ha escogido a nosotros? ¿Significa simplemente que Dios tuvo compasión de nosotros? Oro para que te aferres a esta palabra. Oro y te bendigo para que te aferres a esta bendición que Dios nos da en el día de hoy. ¿Por qué Jesús te busca a ti? ¿Por qué Jesús buscó a Pedro? Jesús busca a las personas que tienen el Evangelio. Dios busca a las personas que tienen la vida, porque es algo importante. Vemos Mateo 16, y vemos que Jesús buscó a Pedro, que hizo una gran confesión de fe. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo?, Pedro tuvo una gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es a este hombre que tuvo esta confesión de fe a quien Jesús le dio una gran respuesta sobre esa palabra que tú has dado, sobre esa confesión de fe. Yo edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia en hombres y en mujeres que tienen esta gran confesión de fe. A estos hombres y mujeres que tienen la vida, son a los que Jesús les dice: yo te doy las llaves del reino de los cielos. Es a estos hombres y mujeres que tienen la vida, a los cuales Jesús le está diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Es Jesús quien buscó a Pedro, que tuvo esta importante revelación de parte de Dios. Es Jesús que busca a este hombre, que tuvo esta gran confesión de fe y nunca le soltó de la mano. Mateo 13 también nos habla de una palabra, que la fe puede ser del tamaño de un grano de mostaza, y todos sabemos que lo que significa eso, que un grano de mostaza es algo muy pequeño y aparentemente muy insignificante, pero que cuando ese grano de mostaza es enterrado en tierra y crece, es un gran árbol. No está hablando de que sea porque tengas una fe grande o pequeña, no importa el tamaño de tu fe, lo importante es que tú tienes la vida, y la vida puede estar representada en un grano pequeñito e insignificante, pero significa que tú tienes la vida, y a pesar de eso, que sea pequeña, Dios te busca a ti, que tienes esto, que es tan insignificante y pequeña la fe, pero tienes la vida que salva a las personas. Es esa grano de mostaza que luego se convierte también en una levadura, y que esa levadura leuda y lleva toda la masa. Y vemos a ese Jesús que busca a Pedro como un padre que busca a un niño o un hijo que se ha perdido, y lo busca hasta el final, y lo busca hasta que lo encuentra con esa intensidad. Es que Jesús buscó a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la vida, porque Pedro tenía esa gran confesión, y a pesar de que estaba completamente roto y desalentado, Jesús le buscó. No importa cómo estemos, Jesús le buscó. Y yo podría preguntar, o podríamos preguntarnos en el día de hoy, porque son confesiones muy contradictorias. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero luego, al poco tiempo, a los pocos días, Pedro está diciendo: no te conozco, no sé quién es. ¿Cuál de las dos confesiones es la verdadera? ¿Cuál de las dos es real? ¿Cuál es la cierta de estas confesiones? Quizás nosotros no podríamos saberlo, pero Jesús sabía cuál era la verdadera, cuál era la cierta. La confesión de Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue dada a Pedro a través de la convicción del Espíritu Santo. Esa confesión fue dada no por obra de carne y sangre,
sino que Jesús mismo dijo, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. La otra confesión está basada en el fruto de una crisis, de un momento de tensión, de un momento de incredulidad, en un momento de miedo, en el cual Pedro está colocado quizás por estar en un lugar que no debía de estar. Estaba en el peor lugar, en el peor momento. Y base a esa crisis es que lanza esta expresión de la cual luego nunca alcanzó la paz después de esto y tuvo que huir. Pero Jesús sabía cuál era la verdad. Jesús sabía cuál era la real, sabía cuál era la verdadera, y Jesús sabía realmente lo que había en el corazón de Pedro. Lo sabía, y sabía que esa vida que Pedro tenía era algo que nada ni nadie nos puede arrebatar. Pablo lo entendió y escribió Romanos 8, 31, 39, que nos dice esta palabra: no hay nada que nos pueda separar de Dios. No hay nada que nos pueda separar del amor del Padre. No hay nada que podamos hacer que nos pueda separar. Pedro, que era débil y por tanto cayó en el desaliento. Pedro, que era débil, cayó en el temor y en el miedo hasta el punto que se marchó y huyó. Pero en su corazón siempre estaba esa fe en ese Hijo de Dios. Estaba esa confesión en su vida. Simplemente Pedro fue sacudido por el temor en un momento de incredulidad. Pero en su corazón siempre permaneció esa confesión: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa los momentos que pasemos, no importa los momentos de dificultad, no importa que a veces hayamos caído en el desaliento, no importa que a veces hayamos con nuestras obras negado a Cristo. No sé si me atrevería a decir que alguno haya podido negar a Cristo con sus labios. Pero aún siendo así, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe la confesión que hay en tu vida y en tu corazón. Por eso esta palabra de Juan 5:24, de cierto te digo, una reiteración, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. Y si tiene la vida eterna, dice, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Amén? ¿Podemos decir amén? Pero tenemos que entender muy bien también esta palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No quiere decir que pasará de muerte a vida. Entendamos los verbos. No dice que pasará. Dice que ya hemos pasado. Significa ya tenemos la vida. No que la tendremos. No hace falta que nos muramos para tener la vida. Tenemos ya la vida. Jesús buscó a Pedro mientras pescaba y le preguntó: ¿me amas? Sabía lo que había en su corazón. El hecho cierto es que Dios no perderá de su mano a ninguno de nosotros. Lo que es cierto es que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Por eso aquellos que han sido salvos no pueden perder la salvación. Por eso aquellos que han recibido esa gracia de parte de Dios, nada ni nadie nos la puede arrebatar. Nadie nos la puede quitar. No importa lo que pase, no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayamos hecho, nadie nos puede quitar esa bendición de la salvación. Y luego le da una palabra del versículo 15 al 17: apacienta mis corderos. Apaciéntalos, dales de comer, cuídalos, atiéndelos. Es la segunda razón por la que Jesús buscó a Pedro, que ese Pedro está completamente roto, pero le está dando esta palabra. Y aquí dijo algo tremendamente importante que hoy tenemos que recordar: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto? Es algo tremendamente importante que hoy tenemos que entender también. La misión que Dios le da a Pedro fue una misión tremendamente importante, terriblemente importante, que nosotros tampoco debemos de perder en el día de hoy. Dios le da esa palabra, pero tenemos que recordar por qué le da esta palabra, por qué dice eso a Pedro. Y tenemos que retornarnos un poquito atrás en el tiempo, cuando Jesús está siendo condenado a la cruz. Y vemos cuando le llevan a Pilatos, y Pilatos quiere salvar a Jesús. Y Pilatos hace una estrategia, porque no quería condenarle, no quería saber nada de esa condena a Jesús. ¿Qué es lo que hace? En la fiesta de los judíos hay una tradición en la Pascua. En la Pascua siempre soltamos a una persona, a un delincuente que está en la cárcel. Siempre se les da una medida de gracia y liberan a alguien. Y Pilatos lo ve claro. Dijo, ya está.
ponemos a Jesús aquí y vamos a coger a un criminal, a un delincuente común, y llama a Barrabás, y lo pone y le ofrece al pueblo. ¿A quién queréis que os libere en la fiesta de la Pascua? ¿Qué hizo el pueblo? Suelta a Barrabás. Suelta a Barrabás. Pero, ¿qué hacemos con Jesús? Crucifícale. Pero no veo ningún delito, no importa. Si nos equivocamos, decía el pueblo, si nosotros nos equivocamos, que su sangre caiga sobre nosotros. Que la sangre de este inocente, si es que nos equivocamos, caiga sobre nuestros hijos. Fueron las palabras del pueblo. Crucifícale. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Cuando iba camino de la cruz, Jesús, llevando su cruz al Gólgota, vemos a muchas personas que se acercaban a Él. Muchos que posiblemente creyeron. Muchos que posiblemente gritaron, crucifícale. Y muchos lloraban al ver a Jesús sufriendo y cómo iba cargado con esa cruz camino al Gólgota. Cuando Jesús los ve llorando, les da una palabra: no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos. No lloréis por mí, llorad por vuestros hijos. Es la palabra que le está dando. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver y entender esta palabra. ¿Por qué Jesús busca a Pedro? Porque solamente aquellas personas que tienen la vida pueden solucionar este problema. Porque solamente aquellos que tenían la vida como Pedro y nosotros hoy, es que tenemos que levantarnos y dar la vida que hemos recibido. Es por esto que Pedro no podía morir. Es por eso que Pedro no podía renunciar. Es por lo que Pedro no podía quedarse como estaba, hundido, perdido y roto. Y por eso Jesús le da esta palabra: tienes que apacentar mis corderos, tienes que alimentar a mis ovejas, porque este pueblo no sabe lo que hace. Tenemos que entender esta palabra, porque somos aquellos que tenemos la palabra, tenemos la vida. Podemos bloquear las maldiciones y las destrucciones que están viniendo a nuestras próximas generaciones. Y si nosotros no nos levantamos, que somos los que tenemos la vida, las próximas generaciones se van a destruir. Somos nosotros los que podemos parar esas maldiciones. Somos nosotros los que podemos dar vida a las generaciones que vienen, a nuestros remanentes. Somos nosotros aquellos que tenemos que intervenir para que nuestros remanentes puedan recibir gracia de parte de Dios. Llevamos mucho tiempo orando por los remanentes. Hoy teníamos que hacer el culto de presentación de Irene, lo vamos a dejar para el domingo que viene por circunstancias. Pero yo estando recordando esta palabra y recordando ese momento, ¿cuánto tenemos que orar por ellos? Y estaba echando cuenta de decir: Señor, ¿cuántos remanentes has añadido a tu iglesia en este último año? Y yo miraba 7 remanentes. Susan, que está en Hong Kong con nuestra hermana Ali. Irene, que íbamos a presentar hoy. Samantha, que nació el domingo pasado, ¿verdad? De nuestras hermanos Patty y Alex. Daniela, por eso no están nuestros hermanos Aníbal y Pilar. Nació el miércoles, nuestra remanente. Dana, que está ahí con Noah, ¿verdad? Y hablábamos antes, aunque ya tiene un año, ¿verdad? Ariana, que no está hoy con su niño Ethan. María, con Eva, que tiene un poquito más de un año. 7 remanentes, en poquito más de un año, 7 remanentes Dios nos ha dado. ¿Cuánto tenemos que orar por los remanentes? Dios nos ha levantado a nosotros para que esos remanentes que tenemos y los que están de camino, que habrá unos cerca de 2 o 3 que están de camino ya, ¿verdad? Tenemos que orar, porque si no las maldiciones caen. El único que puede bloquear esta crisis es alguien que tiene la vida. Dios nos ha dado la vida para que salvemos estas generaciones. Dios nos ha dado la gracia para que podamos levantarlas. Porque si no, las fuerzas de la oscuridad, pues si no, el diablo consumará por completo las próximas generaciones, que es la obra del diablo. ¿Qué es lo que el diablo quiere hoy en día? Estar engañando a nuestros remanentes, a nuestros jóvenes. Tenemos que dar la vida por ello. Por eso, solo aquellos que tienen la vida son aquellos que pueden devocionarla. Solamente aquellos que tienen la vida son aquellos que pueden invertir sus vidas por causa de salvar las vidas de los demás.
Y nosotros que tenemos nuestros ojos abiertos espiritualmente, tenemos que ser los que nos levantemos para poner un vallado de protección para nuestros remanentes, para nuestros hijos, para las próximas generaciones. Amén. Tenemos que invertir nuestras vidas. Por eso vemos en los versículos del 18 al 19 esas extrañas palabras. Ya no irás donde tú quieras, y ya no te vestirás tú, sino que te vestirán y te llevarán donde tú no querías ir. ¿De qué está hablando? Está hablando del martirio. Está hablando y diciendo la forma en que tenía que morir. Le está diciendo de una manera sencilla, llegará un momento donde tú tendrás que invertir tu vida, de entregar tu vida por causa de esos remanentes y por causa de este evangelio y por causa de entregar la vida. ¿Quién puede invertir su vida? ¿Por qué invertimos nuestra vida? ¿Por qué entregamos nuestra vida? Personas entregan su vida por causas políticas. Hay algunos que entregan sus vidas por causas religiosas inclusive, aunque me cuesta trabajo decir eso, porque ¿quién puede matar o entregar su vida por una causa religiosa? Pero personas están dispuestos a entregar sus vidas por ese tipo de causas. Pedro entendió y comprendió y estaba dispuesto a dar su vida por causa de esa vida que él mismo había recibido. Qué hermoso es decir que no importa lo que haya pasado, lo que haya ocurrido, no importa lo que sucedió en el pasado, eso no importa, porque hay una gran comisión importante esperándote a ti. Porque hay una gran comisión esperando a Pedro, es que Jesús tuvo que buscarlo. Jesús nos busca porque tiene una misión para nosotros, una misión importante y trascendente, que no importa tu pasado, lo que importa es el futuro, por lo cual tenemos que invertir nuestras vidas, porque aquellos que tienen la vida son los únicos que pueden solucionar los problemas espirituales. Por eso es que Dios busca a Pedro. Es por eso que Dios busca a hombres y mujeres en el día de hoy, porque solamente que aquellos que tienen la vida son aquellos que pueden solucionar el problema espiritual en los últimos tiempos en los cuales estamos. Por eso es que Dios le da una bendición a Pedro. Pedro, tú tienes la promesa del reino de los cielos y nos da a nosotros esa promesa. Tú recibirás la plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que soluciones el problema espiritual de los últimos tiempos. ¿Cómo lo vamos a hacer si no es haciendo la evangelización del mundo? Vosotros, y me refiero a vosotros, sois los protagonistas en esta época. Vosotros sois los que recibiréis el derecho de recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de vosotros. Es por esto que nuestras debilidades, que nuestros errores no son el problema. Nuestras debilidades no es el problema. Todo lo que tenemos que hacer es despertar. Despierta. Despertar. Obtén la fuerza a través de la obra del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con tu nivel. No tiene nada que ver con tu capacidad. Tiene que ver con que te levantes y recibas la gracia. Porque nosotros hemos sido aptos para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros hemos alcanzado esa gracia de parte de Dios. Por eso grandes obras y obras asombrosas ocurren y ocurrirán en la iglesia Aposento Alto. Amén. Más tarde Pedro dio una gran confesión también en el capítulo 3 de Hechos. En el capítulo 3, donde se encuentra con ese paralítico, Pedro es aquel que hace la primera confesión en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Os acordáis? Cuando se encuentra con ese paralítico en la puerta de la Hermosa. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La primera vez que encontramos en las Escrituras esa expresión, en el nombre de Jesucristo. Pedro fue quien hizo esta gran confesión. Y Jesús sabía esto, y por eso buscó a este hombre, porque sabía esta realidad. Porque sabía que todas las cosas estaban preparadas, como están preparadas para nosotros hoy. Dios tiene todas las cosas preparadas para que esa oscuridad se derrumbe delante de ti. Por lo tanto, todo lo que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios. No hay que hacer otra cosa, solamente escuchar la voz de Dios. Más adelante Pedro, por causa de este milagro, tiene que enfrentarse a todo un tribunal. Capítulo 4 de Hechos, del 1 al 12. Y encontramos en el versículo 12 esa gran confesión de Pedro. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Fue Pedro quien tuvo estas palabras.
Y nosotros también somos aquellos que tenemos esta bendición de poder dar el nombre que es sobre todo nombre. Cuando salgas con la gente, con la familia, con los compañeros, cuando te hablen de otras cosas filosóficas, religiosas, ten esta confesión: no hay otro nombre dado a los hombres. Da igual lo que tú creas, da igual lo que digas, da igual tu filosofía, da igual tu política, no hay otro nombre dado a los hombres. Da igual las filosofías budistas, que son muy buenas, excelentes, que hacen meditaciones y hacen cosas muy buenas. Está bien, pero no hay otro nombre dado a los hombres. Da igual las buenas obras que pueda hacer la iglesia. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de Cristo. Y fue el mismo Pedro quien pudo tener al final una gran confesión en su carta, en esa epístola, en el capítulo 2 de Pedro, donde dice, somos real sacerdocio, nación santa, para proclamar la luz de Cristo. Es por eso que Dios busca a este hombre. Es por eso que Dios busca a hombres y mujeres que tengamos esta gran confesión de fe. ¿Qué conclusión vamos a tener hoy? ¿Qué es lo que Dios nos pide en el día de hoy a los que tenemos la vida? ¿Qué conclusión tenemos? A Pedro le preguntó, ¿me amas? Hay algunos que dicen que le preguntó 3 veces si me amas, porque fueron 3 veces las que negó a Jesús. Bueno, puede ser. Yo no creo que Jesús le preguntara 3 veces como una forma de intimidar o de meter el dedo en el corazón de Pedro y recordarle, me negaste 3 veces, pues 1, 2... No le veo en no sé, puede ser, no estoy en la mente ni en el corazón de Jesús, pero no veo a Jesús como diciendo, 3 veces me han negado, 3 veces... Preguntarle 3 veces lo mismo, yo creo que era una forma de hacer la pregunta perfecta. 3 veces le hace esa misma pregunta. Y fue en ese momento, en la 3ª vez, cuando Pedro hizo la confesión más sincera de todas. ¿Por qué? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Es decir, a ti no te puedo engañar. Yo puedo engañar a mi hermano, puedo engañar al pastor, puedo engañar al obrero, puedo engañar al misionero, puedo engañar a la gente. Pero Señor, a ti no te puedo engañar, tú lo sabes todo. Entonces, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que he hecho, tú sabes que te he negado, tú lo sabes todo, pero también sabes lo que hay en mi corazón. Dios sabe todas las cosas. Y cuando Pedro lanza esa expresión de sinceridad, donde ya se desarma de alguna manera, es cuando Jesús le da esta palabra, apacienta mis corderos, alimenta mis corderos. Y nuevamente le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Y después de que Pedro le dice que me ama, Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. 3 veces es la misma importancia de la comisión que Jesús nos da. Es la tremenda misión, la tremenda importancia de la misión que Jesús nos está dando. ¿Qué pensarías, para concluir, qué pensarías si Jesús viniera ahora y te preguntara a ti, ¿me amas? ¿Qué piensas? ¿Qué pasaría? Quiero que entiendas que detrás de esta pregunta hay algunas cosas que incluyen, que están detrás de esta pregunta. Quiero que las grabes en tu corazón. Cuando Jesús le pregunta esto, de alguna manera también le está diciendo, el pasado no es el problema. Mucha gente está atada al pasado. Muchos permanecen en el pasado. No olvidan el pasado. Están continuamente echando la vista atrás al pasado. El pasado no es el problema. Aunque vaya hacia adelante y los problemas surjan, no es el problema. Aunque vengan problemas, aunque surjan dificultades, nunca tengas temor. Nunca tengas miedo. Deja el miedo también atrás. No tengas miedo nunca más. Por todas las cosas en lo que es más importante, nunca tengas miedo. No importa el pasado. Por eso hoy es un momento de tomar determinaciones también, de mirar hacia adelante,
de mirar hacia la gran comisión que Jesús nos está dando, de cuidar nuestras ovejas, de cuidar y alimentar a las ovejas. Por eso Jesús le dice, sígueme, sígueme. Pero Señor, ¿y el otro? ¿Y aquel que está? No está hablando del otro, está hablando a ti. Tú deja al otro. Muchas personas miran en el de al lado, no importa el de al lado. Tú sígueme. Y ahí fue donde Pedro tuvo la mayor respuesta de la plenitud del Espíritu Santo. De tal manera que hasta el día de hoy Dios sigue obrando. Os bendigo hoy en el nombre de Jesucristo para que consigáis este poder, que obtengáis esta respuesta, que podáis llegar a la conclusión que llegó Pedro. ¿Dónde tengo que invertir mi vida? ¿Dónde tengo que devocionar mi vida? Es posible que algunos tengáis vuestro trabajo, tengáis vuestro negocio, tengáis vuestros estudios, pero tienes que invertir tu vida en lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿En qué vas a invertir tu vida? Yo hay algunas cosas que he planteado en mi vida. Una de las cosas que he planteado es poder levantar el centro de remanentes, como un título de oración para toda mi vida. Levantar el centro de remanentes, ese centro de formación de la unidad del remanente, aquí en Parla, Madrid, donde se levanten por el bien de los remanentes. Porque es la comisión que Él nos ha dado, dar de comer a los remanentes. Levanta a los remanentes. Ese es mi título de oración durante años. No significa que no necesitemos nada más inmediato. Es verdad que podamos necesitar cosas ahora inmediatamente, pero estoy hablando acerca del futuro más importante. Levanta los remanentes. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Aferraros hoy y os bendigo para que hoy os aferréis a esta palabra. Dios nos ha dado gracia, aun cuando dudemos, aun cuando tambaleemos, Dios nos ha dado gracia a través de Jesucristo. Y es por ello que las obras mayores Dios está dispuesto a hacerlas. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Las cosas que están por delante son mucho más importantes que las cosas que han quedado atrás. Vosotros sois llamados para ser testigos hasta lo último de la tierra. Os bendigo para que recibáis estas mismas bendiciones que recibió Pedro. Os bendigo para que recibáis esa gracia en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos y te damos gracias. Señor, ven a nosotros, que venga a nosotros tu Espíritu Santo. Danos una nueva fuerza, danos una nueva gracia en el día de hoy. Da la fuerza espiritual, Señor, a todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, Señor, permítenos que este sea un día hermoso, cuando restauremos la verdadera fuerza y la verdadera esperanza. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo, que es vivo, oramos. Amén y amén.